Continuamos con este maravilloso y desafiante tema. Es el tema para nosotros los seres humanos, así lo considero porque lo considero nuestra verdadera esencia, el alma. Ya hablamos del alma desde la filosofía, ahora vamos a hablar del alma desde la religión. ¿Por qué toco el tema de la religión? Bueno, en nuestra educación básica, en nuestra cultura, sobre todo aquí en Occidente, tenemos una cultura religioso-científica. ¿Por qué? Aún y que la mayoría de nosotros nos separamos un poco de la religión, nuestras bases, casi por lo general, todos fuimos bautizados en una religión sin habérsenos preguntado si queríamos estar en ella, por tradición o por lo que sea. La mayoría católicos, cristianos, testigos de Jehová, etcétera. Casi siempre una rama de el cristianismo. Y si bien voy a hablar del alma desde el cristianismo, no va a ser propiamente del cristianismo, sino de uno de los orígenes. Es decir, vamos a hablar de la Biblia, pero de la Biblia escrita en hebreo, como para citar una fuente un poco más original, no tan traducción de traducción de traducción como es nuestra Biblia. Así que básicamente voy a hablar de lo que en el enfoque filosófico ya habíamos hablado, pero ahora vamos a ver el enfoque religioso. El primer lugar de la Biblia del que voy a hablar es Génesis 2, capítulo 7. Y Génesis 2, capítulo 7 se menciona que formó el eterno Dios del polvo de la tierra al hombre y le insufló el hálito de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, según la traducción. Ya que hablando de traducciones, pues cada Biblia le cambia una palabra, una coma, etc. Pero si vamos a la Biblia hebrea, escrita en hebreo, menciona que y fue el hombre, y voy a citar la palabra en hebreo, Nefesh Hayah. Fue el hombre una Nefesh Hayah. ¿Y qué significa Nefesh Hayah? Alma de vida. Entonces es muy interesante porque haciendo un pequeño análisis, si lo formó del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente, así lo dice en nuestro idioma, pero lo menciona como Nefesh Hayah, significa alma de vida, lo cual no sonaría muy extraño dada la concepción general que tenemos de lo que es el alma. Pero resulta que cuando estudias la Biblia en hebreo, te das cuenta que no en todas las partes de la Biblia donde se refiere al alma, se refiere con la misma palabra. Y es ahí donde entonces hay que hacer un enfoque un poquito más específico para cada referencia, para cada contexto. Y según el contexto en el cual se esté hablando, utiliza una palabra diferente, lo cual significa que está hablando de la ley de tres. Tres aspectos, tres almas distintas, entre comillas, ¿verdad? Yo le digo más bien tres aspectos del alma. No tres almas, pero tres aspectos del alma. En esta parte, cuando dice que lo formó del polvo de la tierra y le insufló el hálito de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, el enfoque es del polvo de la tierra y le insufló el hálito de vida y fue un ser viviente. Si fue un ser viviente, las plantas, por ejemplo, también son seres vivientes. Las plantas lo único que les interesa es alimentarse y reproducirse, nada más. Las plantas no tienen deseos, las plantas no tienen emociones, nada más alimentarse y reproducirse. Entonces, he ahí que Nefesh Hayah signifique alma de vida, ser viviente, alma viviente. Es decir, en ese nivel, aún los seres humanos éramos nada más que un alma viviente. Viviente, bios, biológica. ¿Qué decía Aristóteles respecto de eso? El alma vegetativa. Ahí está, el primer enfoque filosófico anudado con el enfoque religioso. Más adelante en Génesis capítulo 6, versículo 17, sí, 6, 17, habla del diluvio universal. He aquí
que yo traigo el diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya en ella espíritu de vida. Así es la traducción que nos vino de la Biblia en sus idiomas originales. La Biblia en hebreo pareciera como que la misma palabra. Ya había seres vivientes, mandó el diluvio para destruir toda carne en el que hubiera almas vivientes. Y ya. Sin embargo, si vas a la Biblia en hebreo, no se refiere con el mismo nefesh hayah, con el alma viviente. Utiliza otra palabra. Y esa Biblia, que es todavía mucho más original que la que leemos nosotros, no por nada utiliza otra palabra, no por nada utiliza otra palabra. En el origen, antes de que nos llegara esa traducción, cuando lees la Biblia en hebreo dice: he aquí que yo traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya en ella, ruach haim. O sea, ruach, basta escuchar, ruach no es la misma palabra que nefesh. Ruach haim significa espíritu de vida. Cuando Dios insufló el hálito de vida y fue el hombre un ser viviente, era nefesh hayah. Después, cuando quiso destruir toda carne que haya en ella, que hubiera en ella, ¿qué? Ruach haim. Allá estamos hablando de espíritu de vida. ¿Por qué no utilizar la misma palabra que en un inicio? Porque ya no se está refiriendo únicamente al alma vegetativa, ya se está refiriendo al alma sensitiva. Esa alma que, según la concepción aristotélica, su interés principal era satisfacer los deseos corporales, sus apetitos corporales y sus apetitos físicos. ¿Y qué es lo que cuenta la Biblia respecto del por qué mandar el diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya en ella espíritu de vida? ¿Cuál fue la causa? Ahí lo dejamos en puntos suspensivos para que se tomen el trabajo de los que no lo han leído, ya puedan deducir. ¿Será entonces que Aristóteles tenía bastante razón con que el alma sensitiva, su deseo principal era satisfacer sus deseos, satisfacer sus apetitos físicos y corporales? Y ahí es donde, en un inicio, cuando hablaba del alma desde la filosofía, decía que no necesariamente porque el alma sensitiva sea el alma de los deseos corporales y físicos, no necesariamente se convertía en una virtud el deseo, sino también se podía convertir en un perjuicio, como sucedió en esta parte de la Biblia, que el motivo por el cual quería destruir era porque... puntos suspensivos, para quien lo quiera leer. Entonces, es muy interesante, porque en la primera parte, en Génesis 2:7, habla de que nada más lo formó y le dio un alma de vida, una nefesh hayah, alma de vida, nada más. Éramos un ser viviente, como una planta, que es un ser viviente y que nada más come y se reproduce, nada más. Pero luego fue que quiso borrar de la faz de la tierra, destruir toda carne que haya en ella, ruach haim, espíritu de vida. Ya estamos hablando de algo más sensitivo y que su interés era satisfacer sus deseos, sus apetitos físicos y corporales. Y luego, en el último capítulo de los Salmos, dice: y toda alma alabe a Dios. Alabar. No dice comer, no dice nada más vivir. Alabe a Dios. Eso lo menciona en la Biblia en hebreo. Dice: y todo neshama alabe a Dios. La palabra neshama significa alma suprema. Por último, la concepción aristotélica, que se refiere al alma racional. No solamente es un alma que le interesa alimentarse y reproducirse, no solamente es un alma que le interesa satisfacer sus deseos carnales y corporales,
sino que es un alma suprema. Alabar ya no es una sola función de un ser viviente nada más, o de un ser vivo nada más, o de un animal nada más. Ya es un alma exclusiva de los seres humanos que puede alabar a Dios. Alabar ya es algo supremo, es un verbo que nada más los seres humanos lo podemos hacer. Y entonces he ahí el equivalente a lo que Aristóteles decía de el alma racional. Este es el enfoque religioso, entendiéndolo desde la filosofía, con una total coherencia, porque podemos citar muchas partes de la Biblia en donde dice, toda alma que comiere carne. ¿Las almas comen carne? Ah, ya estamos hablando del alma sensitiva. Estamos hablando del ánima, de la que quiere satisfacer los deseos carnales, porque convengamos en que cuando dice comer carne, no necesariamente significa el alimento físico, el alimento que entra por la boca, sino otro tipo de alimento, otro tipo de deseo carnal. A eso se refiere con comer carne. Un alma que lo que quiere es satisfacer sus deseos y lo único que le interesa es satisfacer sus deseos. Un alma más que se deja llevar por los impulsos, ya sea deseos de apetito físico o deseos de apetito sexual también. Hay que decirlo así porque para que quede un poco más claro. Ese es el alma sensitiva. Y el alma vegetativa, nada más lo único que le interesa es comer y reproducirse, nada más. Pero el alma suprema, la Neshama, trasciende todo eso y lo que quiere es alabar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ya es un alma que sus facultades trascienden a la de las plantas y trascienden a las de los animales. El alma racional o intelectiva o intelectual, de la cual hablaba Aristóteles y de la cual hablaba Platón. El alma suprema. En hebreo, para hacer un pequeño resumen, se mencionan tres, igual que con Aristóteles, tres. Con Aristóteles era el alma irascible, el alma concupiscible y el alma racional. En hebreo, en las religiones, en los orígenes, la Nefesh Hayah, la Ruach Haim y la Neshama. Tres aspectos del alma, o si lo quieren decir así, tres almas que conviven en nosotros. ¿Qué tan ordenadamente? Ahí vamos a hablar en el final del video qué hacer para desocultar el orden oculto de por qué a veces nuestra Nefesh Hayah es la única que nos dirige, o por qué a veces nuestra Ruach Haim es la única que nos dirige, y la Nefesh Hayah va hacia un lado y la Ruach Haim va para el otro. Pero la Neshama tiene que ser la que dirija. Lo mismo que decir, por qué a veces el alma irascible va hacia un lado, el alma concupiscible va para otro lado, pero tiene que ser el auriga, el alma racional, la que dirija. Y bueno, es una pequeña introducción, una pequeña reflexión, apunte, lógica que quise hacer respecto de el alma desde la religión. Y hay incontables enfoques que pueden encontrarse en la Biblia, en la cual si lo ves desde esta lógica, puedes entender por qué a veces se refería como que el alma era un obstáculo, el alma era algo como la imperfección del ser humano y que el ser humano era un alma errante, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos enfoques, su lógica que tienen del por qué lo dicen así, es porque a veces estaba más presente el alma vegetativa, a veces estaba más presente el alma sensitiva y casi nunca estaba el alma suprema. Que en la Biblia, como en todos los escritos sagrados, se habla de que lo más supremo es la espiritualidad. Es decir, un camino espiritual que habrás de seguir si quieres de verdad trascender ese estado vegetativo y ese estado animal que conviven en nosotros en la mayoría de las veces caóticamente. Y bueno, hasta aquí este pequeño enfoque desde la religión respecto de el alma, en esta maravillosa integración desde la magia que estoy haciendo y que agradezco que sigan conmigo en este video. Continuamos ahora con el alma desde la espiritualidad.